Año, sí, se cortó. Hola, disculpa, sí. Hola, Dali, ¿qué tal? No sé por qué se quiere conectar, vamos a ver, de nuevo. Vamos esperando a Donai que se vaya a conectar. Hoy vamos a hacer esta entrevista del arte de hablar. Muy bien. A ver, vamos a esperar que Donai se conecte. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Dali, ¿qué tal? ¿De dónde nos estás viendo? Creo que hoy se va a mezclar mucho México y Perú. A ver, no veo todavía por aquí a Donaí. Creo que hoy se va a mezclar mucho México y Perú. A ver, no veo todavía por aquí a Donaí. Pues quería comentarles que justo la semana pasada pues terminamos lo que era el curso de El arte de hablar en público. Y dentro de las dinámicas, pues algunas personas me consultaron si realmente esto de hablar en público es solamente para las presentaciones que tenemos en un trabajo o en un escenario. Y en realidad hay múltiples opciones para poder practicar la forma de hablar y también muchos beneficios en cuanto al arte de hablar en público. Porque podría ser una entrevista, podría ser tal vez, hola Danaí, ya llegaste, perfecto. No sé por qué en espectadores no sales, por eso es que no te puedo agregar. Qué extraño. A ver, esperemos unos segundos. O tu cuenta está privada. Podría ser. A Dali sí la puedo agregar, por ejemplo, me sale ahí. Pero en caso, ¿no te saldrá por ahí un botoncito que dice solicitar, unirse, algo así? A ver, prueba por ahí. Hace rato, les cuento algo bien gracioso, estaba intentando agregar a nuestro invitado y no sé por qué agregué a una persona X que estaba por aquí y, y no sabía cómo agregar a nuestro invitado. Por ejemplo, aquí salud y bienestar, Nati, ¿ves? También la puedo agregar. Qué extraño. Si no, no nos queda de otra. Aquí está. Ahora sí. Ya salió la invitación. Por fin. Pero hay que enviar el nuevo enlace a todo el mundo, ahora sí. Creo que fue un autosabotaje. Ahí se va conectando Donai. Donai. No se ve tu cámara. A ver, primero prueba sonido. Hola, Hola, vamos a ver. ¿se te escucha? No se te ve. Ahora sí. Bienvenido, Donai. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Muy bien. ¿Desde dónde te conectas? ¿Dónde estás viviendo ahora? De todos los estados de México. Estamos en Valle de Santiago, Guanajuato, la ciudad de las siete luminarias. Wow. Adonai, muchas gracias por la Un gusto. paciencia. No podíamos conectarnos y conecté a otra persona en medio. No sé si lo viste. Pero bueno, primero presentarte. Sí, me di cuenta. ¿Sí? Adonai es conferencista y tiene ya 13 años Perfecto. dedicándose a dar conferencias en AGEASAC, ¿cierto? Además, eres licenciado Aquí en estamos. composición musical y bueno, ya nos va a contar un montón de cosas más Adonai que se está conectando desde México. Bienvenido, Adonai. También para ti. Muchas gracias, Alessandra, una gran amiga. Y también, aparte de ser empresaria y cambiando mi imagen, gran artista, cantante, hemos hecho algunas colaboraciones y ahora la cuestión de la comunicación es lo que nos tiene aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahorita vamos a compartir el enlace a los grupos nuevamente porque se cambió el enlace. Pero mientras voy compartiendo aquí a los grupos,
Quisiera preguntarte cómo nació este amor por hablar en público, porque a no todo el mundo le gusta estar en un escenario ni hablarle a las personas. ¿Realmente te gusta o lo haces de repente porque es parte de tu profesión? Realmente es parte de las dos. Desde que era muy pequeñito tenía la cuestión de ser demasiado tímido para hablar en público. Y cuando fui creciendo, la cuestión de las escuelas, las exposiciones, había algo que me encantaba, que era enseñar. Si algo sabía, me gustaba transmitirlo. Luego, como a los 18 años, comencé dando conferencias culturales por parte de Ajiacac y ahí se hablan de temas de ciencia, arte, filosofía, mística, muchos temas diferentes. Lo que me ha tocado también moverme en diferentes partes de la República Mexicana. Y llevando ya más de 13 años, estuve un tiempo estudiando la forma de comunicar mejor a grandes oradores, es lo que les sirve a algunos, qué es lo que no sirve en la oratoria, muchas de estas cuestiones. Y con el paso del tiempo, pues uno va conociendo y recopilando información que puede servirle para muchísimas personas. La oratoria realmente es una herramienta necesaria en este pleno siglo XXI. La mayoría de los empleos necesita el trabajador, el empleado, aprender a comunicarse. Quien comunica mejor realmente transmite mejor y llega más lejos. Así que, pues es parte de lo que nos trae realmente en el estudio de la transmisión de información. Qué difícil a veces es transmitir un mensaje, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a hablar de forma coloquial, pero otra cosa es tratar de persuadir a las personas o transmitir es un conocimiento que les sirva para algo. Eh, ¿Qué clave crees que debemos tener al inicio para poder empezar a persuadir un poquito más al momento de hablar? Parecerá muy extraño decirlo, pero la clave principal es ser chismoso profesional. Por ejemplo, cuando vamos a contar un chisme, que algo nos sucedió o que vimos a un tal fulano que andaba con otra persona y tú sabes que no debía y se lo vas a contar a alguien, a tu mejor amiga, a quien guste, todo el cuerpo trabaja en esa comunicación. La mejor comunicación no es que solamente hables, sino que tu rostro vaya de acorde a lo que estás diciendo. Tus manos, tu cuerpo, tu gesticulación, todo encaminado. No nos damos cuenta, pero lo hacemos natural. No, fíjate que ni sabes a quién vi agarrado de la mano este 14 de febrero. ¿A quién? Te vas a infartar. Y está la persona contando el chisme en su rostro, sus manos, todo. Cuando uno cuenta algo así, ¿qué sucede? La gente que nos escucha con interés. Cuando alguien nos está diciendo algo así, también nosotros estamos súper interesados en lo que nos está diciendo. Entonces no nos damos cuenta, pero cuando hablamos de esa naturaleza con emoción, contando historias, vamos a decir chismes, sin darnos cuenta, toda la maquinaria del cuerpo trabaja en esa comunicación. Y esa es la idea. No es ciertamente ser chismosos, sino que utilizar algo que a veces nos sale natural, perfeccionarlo para que todo tu cuerpo termine comunicando. No solo la voz, hay que entrenar el rostro, hay que entrenar las manos, los tonos, subir, bajar la voz y también los matices. Son cuestiones que cuando uno trabaja toda esa maquinaria que tenemos, la comunicación termina llegando más efectiva. Suena extraño, pero realmente el tip principal es ser un chismoso profesional, por así decirlo. O sea, a la forma de cómo cuentas un chisme, meterles emoción. Esa es la forma para convencer. Primeramente debes de estar convencido de lo que tú estás diciendo. Si no estás convencido, la gente de forma tal vez inconsciente se da cuenta que ni tú te la crees. Y hablaste de un montón de elementos que tratamos de hacer coherentes en la comunicación. ¿Por cuál empezarías? Porque hablaste un poco del tono de la voz, del lenguaje corporal, de las emociones. ¿Por dónde empezaríamos?
Si es que estamos en cero, digamos. Hay, hay ciertamente un orden, pero al principio hay que conocer la cuestión de que mejorar la dicción de tus palabras. Puedes tener muy buen movimiento corporal, mucha gesticulación, pero si lo que dices es a través de una voz muy bajita, que solamente te escuchas tú, pero los demás no. Si tu voz también es entrecortada o usas muletillas y a cada momento dices o a cada momento utilizas la palabra verdad. A todo el mundo nos sucede que cuando alguien utiliza, por ejemplo, una de estas muletillas, como que te empiezas, tal vez hasta a enojar, empieza la persona, no sé, el cambio climático es algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Porque nosotros estamos colaborando para que el mundo se esté acabando, ¿verdad? Dicen que quedan 50 años de mundo y a los hijos de nosotros ya no les va a tocar, ¿verdad? Y ahí está, repite y repite una muletilla y eso provoca que la gente se fije en tu muletilla y no en tu discurso. Son cosas que uno debe de mejorar, pero luego de que uno trabaja muletillas, antes de meterse en un estudio profundo sobre la graduación de la voz, trabajamos el movimiento de abajo hacia arriba. Pies, luego manos, luego rostro. Antes de tocar estos puntos, ¿conocías, Alessandra, por ejemplo, la historia de uno de los mejores oradores de la historia llamado Demóstenes? No. A ver, cuéntanos. Demóstenes es como una forma del típico ser humano que tiene miedo de hablar en público o tiene carencias. Para él, estando en Grecia, teniendo muy buenas ideas allá en la Grecia antigua, tenía muy buenas ideas este Demóstenes, pero la gente que comunicaba mejor, aunque tuviera peores ideas, a esas personas les hacían caso. Y él decía, pero yo tengo buenas ideas, el problema es que no las sé comunicar, ya que él tenía un problema de tartamudez. Algunos comentan otros detalles, era tartamudo, voz baja, se le iba el aire al hablar, y hasta un problema físico se habla que era, ¿cómo podríamos decir? Cuando alguien tiene cierta deformidad en el cuerpo, jorobado. ¿Y qué sucede? Imagínense ustedes, si alguien tiene algunas inseguridades, es que tal vez yo me veo no muy bonito, o la gente que iba a pensar de mí. Imagínate que tú quieres dar un discurso, eres tartamudo, voz baja, se te va el aire y eres jorobado. Cualquier persona diría, hablar en público no es para mí. Pero Demóstenes quería transmitir sus ideas. Así le pasa a muchas personas. Él cuando estaba frente a toda la gente mirando a otras personas que hablaban en público, pero con peores ideas, y que todo el mundo les hacían caso, y él teniendo mejores ideas y no podía comunicarse, pues le daba probablemente hasta rabia. A mucha gente le ha de pasar en sus trabajos. Oye, yo tengo una idea de mejora en la empresa, pero me da pena decirla. Cuando estoy frente a todo el mundo, me quedo paralizado. ¿Qué hago? Decimos. Y hay otro que tal vez tenga una peor idea, pero la supo transmitir y se fueron por él. ¿De qué sirve ser un genio si los demás no lo saben? ¿Qué hizo Demóstenes? La primera vez que participó en público fue el hazmerreír. Se presenta, imaginen al jorobado con una voz bajita y tartamudo. Buenas tardes, aquí estamos para decirles a todos. Y la gente se empezó a reír. Todo el mundo se echa a reír. Pobre Demóstenes sale del lugar apenado, triste, con buenas ideas, sin la oportunidad de poderlas transmitir. ¿Qué sucede? Dice la historia que hasta parece leyenda. Se fue para una parte donde había playa, puso una chocita, se instala en ese lugar y se pone a practicar oratoria. Hablando frente al mar, ahí en las olas, el sonido de las olas provocaba que se tuviera que forzar a que su voz fuera más fuerte. Se colocó piedras bajo la lengua para corregir el proceso de la tartamudez y ahí estuvo, dale y dale. Algunos comentan que algunos años. Pero bueno, practicó ademanes, formas de hablar, retórica.
hasta que un día regresa otra vez a Grecia. Tenía que defender a una persona, él como si fuese su abogado. Estaba todo el público y en cuanto sale Demóstenes, algunos lo reconocieron. Oye, ¿no es esa persona el jorobado que es tartamudo? Pues sí, habrá dicho toda la gente. ¿Qué viene a hacer aquí? Pues se aparece Demóstenes y con su voz impacta a todos. Todos los aquí presentes queremos decir que esta persona es inocente. Y toda la gente pues se queda así como perpleja. Oye, ¿nos lo cambiaron? ¿Quién es esta persona? ¿A poco es el jorobado? Pues sí es el jorobado. ¿Es el tartamudo? Sí. Pues ¿qué le pasó? Demóstenes llegó a demostrar que la disciplina y la práctica pueden hacer que la persona llegue y logre todo lo que se proponga. Lo mismo decía Beethoven, el compositor. El 1% es talento y el 99% es incansable aplicación. Hay mucha gente que puede decir, es que yo soy muy tímido. No, para mí no es hablar en público. ¿Qué tiene la timidez? Todo el mundo que habla en público siempre tiene nervios. Miente la persona que diga, yo no siento nervios. Yo hablo y me siento como pez en el agua. No, todo el mundo los tiene. La diferencia es si eliges que ese miedo te paralice o si sigues avanzando. Conociendo técnicas, practicando las cuestiones de la oratoria, de la comunicación, podemos lograr realmente cualquier cosa y la mayor altura en el campo de la oratoria. Para muchos, el mejor orador de la historia es Cicerón. Cicerón, siendo un gran orador, gran estadista allá en la antigua Grecia, llegó a decir, Demóstenes es el orador supremo. Lo tiene todo. Justo me has hecho recordar de una vez que a mí me dijeron que tenía que dar una clase y yo siempre estaba acostumbrada a dar clases en grupos pequeños, pero al final me dicen, no, que vamos a invitar a los alumnos de otras clases y tanta cosa, y me llevan a un escenario, ¿no? Y habían 400 personas, y a pesar de tener experiencia, hablar en público, pues me empecé a poner sumamente nerviosa. ¿Y qué crees que hice? Pues me bajé del escenario con el micrófono y dije, vamos a hacer una dinámica, hasta que se me pasara un poco los nervios. ¿A ti te ha pasado alguna vez algo así? ¿Te has puesto nervioso? Realmente siempre pasa. Pero como digo, lo interesante es seguir adelante. Al principio, por ejemplo, mi problema es que por nervioso terminaba hablando demasiado rápido. Parecía como una ametralladora de palabras. Me subía al escenario y me aventaba el discurso de 1 hora en 5 minutos. Entonces me di cuenta que tenía un problema con los silencios. Ese era el problema, miedo con los silencios. Y hay muchas personas que les puede pasar, oye, si me detengo un poquito, la gente va a pensar que ya no sé. O la gente va a pensar que se me olvidó el discurso. Esos detallitos se pueden corregir cuando uno trabaja el ritmo de la oratoria. Todo lo que uno hace al hablar viene siendo rítmico. Tu tono de voz también tiene ritmo, tus movimientos tienen ritmo. Si uno trabaja el ritmo en la oratoria, puede desarrollar pues esta capacidad de transmitir de la mejor manera, y los nervios, si hablabas muy rápido o si tu voz era demasiado lenta, se van corrigiendo. Pero es normal, siempre uno va a tener nervios. La idea es de que no te paralice ese miedo y con herramientas puede salir uno adelante. Por ejemplo, utilizaste la herramienta de una improvisación. Vamos a hacer una dinámica. Eso provoca dos beneficios. Haces dinámicas e involucras a las personas. Mientras involucres a la gente, se está dando una de las mejores tips de oratoria. Involucra a la gente cuando hables. Haz preguntas cuando hables. Si tienes nervio o te trabas, haz preguntas cuando hables para que retomes la idea, para que la gente participe. Cuando uno conoce muchas de estas herramientas, no hay forma de que te paralices completamente. Algo muy interesante que dijiste fue los silencios, que hay gente que no tolera los silencios. ¿Tú crees que es relacionado con la inseguridad?
con esa voz interna que a veces tenemos que nos autosabotea? ¿O qué puede ser? ¿O tú lo ves Sí, mucho más? ciertamente, esa inseguridad de pensar, si hago una pausa, la gente va a pensar que ya se me olvidó el discurso. Ahí hay un problema de que tenemos mucho, vamos a decir, miedo al que dirán. Algo curioso es que a veces estos detalles es como un estudio psicológico de nosotros mismos. ¿Por qué me da miedo un silencio? ¿Por qué me da miedo subir la voz? ¿Por qué me da miedo bajar la voz? Graduarla, hacerla más rápido, hacerla más lento. ¿Por qué tengo esos temores? Y uno va analizándose y se da cuenta que no tiene uno por qué tener esos temores. Pero si los practicas, la mejor herramienta en la oratoria es practicar. Antes, los oradores practicaban frente a un espejo. Hoy en día colocas tu celular, ponte a grabar, observa tus ademanes, tus movimientos, se ven naturales, se ven muy robóticos y uno empieza a mejorar. Lo interesante también es que uno puede practicar oratoria no solo cuando se sube a un escenario. Uno puede practicar oratoria no solamente cuando nos invitan a dar una conferencia, sino cada vez que hables con las personas. Voy a practicar un ademán que no hago cuando estoy platicando con la gente. Ahorita que voy a platicar con mi mamá, voy a usar el ademán de expandir las manos. Llegas con tu mamá, no, fíjate que llegué de la escuela y el profe dejó una tarea que nadie de nosotros la sabíamos. Ah, dice, ya utilicé el ademán, síguelo practicando. Con el paso del tiempo, tu cuerpo lo vuelve natural. El ademán de alzar la mano o de hablar de amplitud, todos estos ademanes, conforme los practicas, cada vez que hables con las personas, estás haciendo que tu oratoria siga mejorando y practicas a cada momento, sin necesidad de esperar a subir a un escenario. Los movimientos corporales se incorporan cada vez que estés practicando frente a las personas. Al principio uno se siente mecánico, ay, voy a hacer este movimiento, o voy a hacer el movimiento de proseguir. Conforme las cosas se practican, el cuerpo las naturaliza. Esto es algo muy increíble en la cuestión corporal. Todo lo que haces a cada momento, el cuerpo lo vuelve natural. Entonces la oratoria la puedes practicar a cada momento que hables con las personas. Es una ventaja. Por aquí te han dejado un comentario, una fan. Dice Shelin. ¿Lees el comentario? Yo lo leo, yo lo leo. Dice, Adonai es la persona más inteligente en todos los aspectos que he conocido. ¿Sí recuerdas a Shelin? ¿No? Así es. Saludos. Se llama realmente Marlene. Saludos, Marlene. Muchísimas gracias por el aprecio y también es mutuo. Adonai, ¿tú tienes alguna rutina especial para el tema de la práctica? Porque yo creo que a veces ahora por la agenda que nosotros tenemos toda apurada, ¿no? O el horario del trabajo, pues iniciamos 1 o 2 días y después abandonamos, ¿no? Y después nos quejamos de que no tenemos ningún resultado al mejorar nuestro hablar en público, ¿no? ¿Tú qué rutina manejas? ¿O ya es tu trabajo diario hablar 4 horas, algo así, entonces ya tienes que incorporar a la práctica? De por sí, parte de mi trabajo sí es hablar casi a diario, pero aparte de que comunico a diario, sí me he propuesto una rutina con cierta disciplina de estar practicando. Por ejemplo, generalmente en las noches, 10 de la noche, 11, me pongo a dar 15 a 20 o 30 minutos de discursos diariamente. Y coloco el celular, me coloco para grabar y voy mejorando los aspectos. De ahí voy analizando, de acuerdo al ritmo que estoy utilizando, qué es lo que la gente está percibiendo de forma inconsciente. Si estoy muy tieso, si camino como monito de Lego con las manos muy pegaditas, todos esos aspectos pues se van mejorando. Entonces, una de las cuestiones para todos los aprendizajes es tener disciplina. Una persona que piensa que va a avanzar de forma milagrosa, rápida y cosas así, realmente nunca llegará lejos. Todo lo que se va a adquirir y aprender requiere disciplina. Pero si el esfuerzo lo combinas con un trabajo inteligente, el esfuerzo es menor. Hay gente que trabaja duro, pero no de forma inteligente. Lo mejor es trabajar inteligente
combinado con trabajar duro. De esa manera se van a dar todos los resultados. Y sí, hay gente que dice que yo no tengo tiempo. A cada momento tenemos tiempo para practicar oratoria, porque hablas con gente todo el tiempo. Si en la mañana platicas con el de las tortillas, trata de utilizar un ademán que generalmente no tengas. No sé, señor, necesito 1 kilo de tortillas. Entre todas esas, ¿cuál me recomienda? No sé, la que está elaborada de esta manera o de aquella. Para la gente que no es de México, aquí consumimos tortilla como en otros lugares arroz. O con cualquier producto llegas a la tienda. No sé, señora, ¿cuál me recomienda? Tengo tal cosa y la vez pasada que lo compré, uno me funcionó muy bien y otro no tan bien. Muy bien. Utilicé 2 ademanes. Expandir manos, este ademán, y uno va incorporando. A cada momento que platiques con alguien, busca incorporar ademanes. De esa manera no solamente vas a utilizar el ademán típico de utilizar la mano solo hacia adelante. Ya vas a utilizar las manos abiertas, manos al frente, generalmente para dar siempre transparencia en lo que dices. Un político que utiliza manos cerradas, ¿qué sucede? La persona va a transmitir que lo que dice no es verídico. Te va a dar desconfianza. Como cuando la mamá va a regañar a los niños porque alguien hizo algo malo. ¿Fuiste tú el que rompiste la licuadora? No, mamá, yo no fui. Ese ademán cerrado, ¿qué te da? Pues que obviamente la persona está mintiendo. No, mamá, yo no fui. Estos ademanes son naturales y de forma inconsciente significan transparencia. Desde que tú utilizas manos abiertas cuando hablas, ya estás dando transparencia, que lo que dices es verídico. Entonces, político, y me ha tocado ver que siempre hablan con manos cerradas, el discurso no llega. Y algo curioso, se han hecho algunos estudios con profesores de universidades donde se pide que alguien va a dar un discurso siempre con manos y ademanes cerrados y otros con ademanes abiertos. Y resulta que los que dan discursos con ademanes abiertos, la información llega más del doble. Entonces, lo primero que uno debe de saber cada vez que habla y transmite es utiliza ademanes abiertos, manos así. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿qué ademán utiliza más? Queremos decir que el Golfo de México se va a llamar Golfo de América. Siempre ademanes así. Aunque es muy repetitivo, pero por lo menos sus ademanes son abiertos. Eso es algo que se utiliza en oratoria y hay que saberlo conocer. Justo ahorita que hablabas de los ademanes, ¿qué tal las reinas de belleza? Porque parece todo estandarizado, tan estandarizado que pierde a veces naturalidad, ¿no? A pesar de que a veces ni se entiende muy bien lo que van a decir porque está muy estudiado, pues, ¿cómo podríamos mejorar, por ejemplo, en ese aspecto? La cuestión esa es la naturalidad. El punto es la naturalidad. Hay gente que piensa que la oratoria son esos movimientos robóticos típicos de políticos. Compañeros y compañeras, queremos decirle al pueblo de México que nosotros estamos con ustedes. Queremos que sepan, esos ademanes así robóticos, mecánicos, provocan separación entre el espectador y entre la persona que está hablando. Si tus ademanes no son naturales, te da desconfianza. Por ejemplo, si alguien te quiere vender una bicicleta, esta bicicleta te va a servir para que llegues a cualquier parte de tu país. Yo la usé hasta los 15 años y me sirvió y nunca se descompuso. Voz robótica, ademanes robóticos que dicen, no, esta persona me da desconfianza, yo no le voy a comprar eso. Pero si te habla con naturalidad, si su movimiento corporal es natural, pues te da confianza, como si un amigo te estuviera hablando. Oye, pues esta bicicleta ahorita no la necesito y por eso la quiero vender, tiene esto, tiene aquello, te sirve así, te sirve así. Dice, sientes cercanía. Lo mismo sucede. En la oratoria debes de tener esa capacidad de la naturalidad, no movimientos mecánicos. Esos movimientos mecánicos se vuelven mecánicos cuando nosotros tenemos una imagen mental de cómo deberíamos de movernos. Pero al ponernos nervioso porque no tenemos la práctica, tu cuerpo no te responde.
Entonces, tú estás diciendo algo, pero tu cuerpo dice lo contrario. Estás diciendo, estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Me agrada mucho su compañía. Tu voz dice que estás feliz, pero tu cara, oye, pues esta persona se ve amargada. Esta persona ni parece que estuviera feliz. Pero si trabajas tus ademanes, tus gestos, ahora sí, todo lo que tú digas te responde el rostro, te responden las manos. Eso da naturalidad y el discurso pues realmente llega. ¿Crees que tanto los niños como los adultos tienen capacidad de ser buenos oradores? Ciertamente, como Demóstenes, todo el mundo tiene esa capacidad y se puede desarrollar. Creo que por ahí hay una frase japonesa. Si un ser humano puede lograr algo, tú también puedes, porque también eres un ser humano. Si alguien lo logró, tú también lo puedes lograr y puedes todavía mejorar lo que aquel ya hizo. Entonces, si desde pequeñitos se nos enseñase la transmisión de hablar en público, eso provocaría que la persona fuese alguien mejor preparado, ya sea para transmitir todas sus ideas, para poder convencer mejor en el campo de las relaciones públicas, en el campo de las ventas, en todo este tipo de aspectos. Porque el que mejor comunica, pues llega más lejos en la transmisión. Está conectada también Chris Beer, mi hermana, saludos. Sí. De ahí, ¿y tú ¿Cómo has crees visto, por que, ejemplo, volviendo un poco a tu en la historia, transmisión? ¿Cómo ha sido? ¿sí? ¿Se cortó? Ah, te A quería ver, preguntar, ¿crees que ahorita que estamos hablando justo de los niños, que influye mucho el entorno? O sea, si tenemos padres que hablan mucho más fluido, ¿vamos a tener mejor capacidad? ¿O has visto en algunos casos que de repente, pues, las personas nacen con ese talento? es que el talento, pues realmente no se nace. Nunca hay un niño que al añito ya diga, mexicanos y mexicanas, todos aquí presentes, yo acabo de nacer. No, pero se adquiere, realmente esta cualidad se adquiere y esa es la buena noticia de la oratoria. Con la práctica lo puedes aprender. Eso sí, hay personas que desde pequeñitos, como dice, su ambiente ha sido extrovertido, batallan un poquito menos con los nervios y ya tienen cierto movimiento de manos, se expresan más. Lo que requieren es ir puliendo sus capacidades, pero no es una regla. Me ha tocado conocer madres muy comunicativas y sus hijos muy serios en la comunicación. Entonces hay veces que sucede así, pero uno no debe de pensar, es que yo no vengo de familia comunicativa, no. Si Demóstenes tartamudo, con voz baja, se le iba el aire y jorobado pudo, ¿por qué no podríamos nosotros? Realmente todo el mundo con disciplina puede ser un gran comunicador. Adonai, coméntanos un poco acerca del curso que estás preparando. La idea del curso que queremos hacer en colaboración con Cambiando mi Imagen es colocar todos los tips que podemos practicar en casa para que tu comunicación llegue a un nivel muy efectivo y óptimo. En ese curso buscamos que la persona pueda trabajar mucho la cuestión, por ejemplo, de la voz de manera vertical, de manera horizontal. Vertical es que subas la voz y que la puedas graduar bajándola, que tengas ese dominio de arriba hacia abajo, voz vertical, voz horizontal, que casi nunca se trabaja de forma pública en oratoria, que viene siendo velocidad de palabras. En algún momento saber incrementar tu ritmo y en otro momento saberlo disminuir. De esa manera tu voz se vuelve muy flexible. En el curso buscamos también trabajar la cuestión de los matices. Si cuentas algo que va a estar triste, saber matizar tu voz. ¿Qué hacer para matizar tu voz? Que se vuelva alegre, que se vuelva triste, que se vuelva misteriosa. Si a tu voz le pones matices, le pones también la parte de subir, la parte de la fortaleza, subir la voz, bajar la voz, la velocidad del ritmo. Si todo eso lo vas colocando a tu voz, tu comunicación alcanza otro nivel.
ya que hoy en día se requiere todo ese tipo de aspectos para que tu gente que te va a escuchar, pues no se aburra, no se duerma. Si la voz es plana, puede ser muy fuerte, pero si va plana, la gente se pierde. Si tu voz es muy bajita, la gente se pierde. Si tu voz va fluctuando arriba, abajo, en medio, rápida, lenta, eso provoca impredecibilidad. Lo que no aburre es lo impredecible. Lo que la gente ya piensa, pues así va a ser todo el momento, eso va a aburrir siempre lo predecible. En esta cuestión, entonces, en el curso es trabajar la voz de manera vertical, de manera horizontal, de matices. Trabajar el movimiento de los pies, cómo se debe de mover una persona, de qué manera, se mueve o no se mueve en un escenario. Ir subiendo, cómo trabajan las manos, todos los ademanes principales y cómo trabajarlos. Luego ir subiendo, cómo trabajas el rostro, de qué manera puedo trabajar mi rostro para que transmita lo que yo estoy hablando. Entonces, son varios aspectos. Una de las frases griegas que a mí personalmente más me gustan sobre la oratoria viene siendo cuando se dice, el orador debe de saber como científico. Obviamente hay que leer. Si vas a improvisar algo, no puedes improvisar si no tienes buena información. A ver, que te digan, improvísame la guerra de las Galias en la historia. Si no sabes nada de eso, ¿cómo vas a improvisar? Improvísame la guerra de las Termópilas. Se necesita conocer. Entre más herramientas tengas de conocimiento, mejor es tu improvisación. Saber como científico, hablar como poeta, dice la frase. Que tu voz sea clara, que tu voz llegue, saber hacer pausas, saber subir la voz, bajarla, tus tonos graves, tus tonos agudos. Todos esos aspectos conlleva hablar como poeta. Otro aspecto decía, moverte como un cómico. No tanto que vas a ser un mimo, pero sí que cuando hables algo, si lo puedes representar con tu cuerpo, mejor. Si vas a hablar de que a esa persona le pegaron en el brazo y no le servía y haces el ademán y todo, le da un valor enorme a tu narrativa. Eso lo hacemos realmente cuando contamos un chisme. Y yo cuando vi a esa persona, pues hasta me tapé los ojos porque no quería ver y haces todo el ademán sin darte cuenta. Parte de eso le da un plus a tu comunicación. Entonces, como dice la frase, saber como científico, hablar como poeta, moverte como un cómico. Todo eso es lo que se ve y lo que estaremos viendo en este curso que queremos entregarles a todas las personas que gusten llevar a un siguiente nivel su comunicación. Me gustó esa parte que comentaste de moverse como un cómico, ¿no? Porque mucha gente piensa más que todo en el entorno profesional, que si uno como que toma características de personaje para explicar algo, le pone más emoción, pues ya no es una persona con autoridad, ¿no? Como que tener poder es estar serio, no sonreír, no generar confianza, y en realidad cuando uno se comunica mejor, pues la gente al final te quiere más, ¿no? Y eso es lo que vale. Realmente sí. Por ejemplo, hay algo muy importante y que a veces es difícil o a veces es fácil de tener. Carisma. Vemos a alguien con carisma y eso provoca que genere atracción, atención. Si tú tienes carisma, pues obviamente la gente te pone más atención, pero no es algo con lo cual realmente se nace. El carisma, uno de los trucos para el carisma es sonreír. La gente que da un discurso muy serio, imagínate, vas a dar una buena noticia y la vas a dar serio. En esta empresa ha sucedido algo muy importante que nos pone a todos muy felices. Queremos comunicarles. Pues dices, oye, ¿dónde está su alegría? ¿Cómo puedes llegar a la gente, a animar a la gente a alguien que está totalmente serio? Pero también no irse al extremo. Si vas a dar una mala noticia, pues no la vas a dar riéndote. Tu noticia tiene que ir de acuerdo a tus gestos del rostro. Es por eso que trabajar mucho también la cuestión de la gesticulación. Por eso hay gente que piensa que hay ciertas reglas que son completamente, como decimos en México, impuestas para siempre. No.
Hay momentos para la seriedad, hay momentos para alegría. Si sabes tú moverte entre seriedad, alegría, cuando hablas y transmites, tu comunicación será mejor y también serás impredecible. Alguien totalmente serio, ¿qué dice la gente? Aburrido, predecible. Alguien que siempre esté hablando riéndose, predecible. Si en tu comunicación puedes buscar transmitir tres emociones mínimas en la gente. Alegría de cajón, meter alegría, con alguna anécdota e incluso algún chiste. Preocupación, hasta puedes meter miedo para que la gente las lleve a la reflexión y al final vuelves con alegría. Si logras manejar las emociones de la gente, realmente tu discurso llega mejor, porque la gente no se queda con lo que le dices, se queda con lo que los hace sentir. ¡Ay, el orador sabía mucho! Pero estaba bien nervioso, ¿se dieron cuenta? Sí, como se movía, muy nervioso. Y la gente se fue con eso, de que estabas nervioso, igual le hablaste de que el fin del mundo va a suceder en una semana y se va a caer el cielo. Pero la gente se te quedó con que estabas nervioso. Entonces es necesario manejar muchas de estas herramientas, ser impredecible en las emociones, en tu tono de voz, en tu forma de moverte. Eso provoca que tu discurso esté completo. Adonai, ¿y qué diferencia ves entre subirse a un escenario siendo conferencista y hacer contenido en redes? Porque muchas personas piensan que es lo mismo. Obviamente hay públicos que son donde, mejor dicho, tu forma de hablar será un poquito más docta y hay otros públicos que tu forma de hablar no debe ser tan docta, aunque una de las máximas de la comunicación es la sencillez. Si tu discurso lo puedes transmitir de la manera más sencilla, llega mejor. Porque si tienes 10% de gente muy intelectual y 90% de personas que son más emocionales y utilizas términos muy rimbombantes, en este día queremos decirles a todos que los telómeros de las células están disminuyendo en las generaciones, provocando la vejez. Pues la gente se te va a quedar así. Pues, ¿qué dijo esta persona? Pero si dices, a cada generación las células están perdiendo capacidades en la parte vital de algo que llamamos telómeros, que al final de cuentas es que no se están reproduciendo con la misma capacidad vital, provocando que la gente empiece a envejecer. O sea, cada vez tus células dicen, no quiero trabajar ni chambear más. La gente empieza a utilizar términos que a la gente le llega. Es necesario saber que cuando uno comunica para redes, entre más herramientas tengas mejor, porque hoy en día se está viendo algo curioso con el TikTok. Aunque estemos transmitiendo aquí, vamos a tirar algunas verdades. Hoy en día, mirar videos cada 3 segundos, si no logró capturar tu atención, pasas a otro, pasas a otro. En 10 minutos puedes haberte visto pequeños segmentos de más de 100 videos. Eso provoca que tu capacidad de atención se disminuya. La juventud de hoy en día, su capacidad de atención se va disminuyendo. Lo que provoca, si tú hablas en público, necesitas más herramientas para mantener a la gente presente. Por eso, es muy diferente el público que se tenía hace 10, 15 años que el público que se tiene hoy. El público de hoy es más exigente que antes, requiere más herramientas. Pero la clave de hablar tanto en públicos grandes como para las redes, la clave es que tu comunicación sea también sencilla, impredecible, y eso te va a dar mejor acercamiento. Muy interesante lo que dices porque justo ahora en verano, porque aquí estamos en verano, estamos al revés, estábamos dando clases a los niños y veía que los niños no tenían tanta capacidad de concentración como los adolescentes, había una gran diferencia. Y también notaba que el tema de la memoria en general, o sea, las personas hasta cuando crean contenido pues tienen opción de editar, ¿no? El video, pero una cosa es tener la memoria como para hacer un discurso y estar en un estrado y otra cosa es la memoria para poder hacer un reel, ¿no? Que en verdad hasta lo puedes leer en hojas, ¿no? Y en el momento.
Entonces, creo que eso también nos exige al momento de hablar en público, en que tengamos variantes, ¿no? En que empecemos a crecer en uno u otro aspecto o ir reforzando nuestra forma de hablar. Así es. La principal es que, como dijimos, hay que saber como científico. Alguien que se cultiva, que lee, va a tener herramientas, va a tener historias. Algo muy importante es que si tú estás acostumbrado a siempre estar hablando en público, busca tener historias que contar, que vayan a reforzar tu discurso, obviamente. Hay historias de superación, por ejemplo, en el budismo zen. Hay historias muy rápidas que puedes leer y las ubicas. Vas a hablar, por ejemplo, la cuestión de la creatividad. ¿Por qué la creatividad importa en momentos de crisis más que el conocimiento? Puedes colocar una historia interesante. Voy a hacer algo a manera de ejemplo. Decía por ahí Albert Einstein, en términos de crisis es mejor la creatividad que el conocimiento. ¿Por qué? Tú puedes saber muchas cosas, pero si tienes la capacidad de creatividad, de crear algo en el momento, de improvisar, pues vas a salir airoso de muchas circunstancias. Y había esta historia que en la antigüedad, cuando estaba la Santa Inquisición, había un inquisidor muy malo que le tenía mucho odio a un campesino. Los dos eran religiosos, pero el inquisidor quería llevar a la muerte a ese campesino porque pensaba que le había robado en algún momento, cosa que era mentira. El campesino sabía que el inquisidor lo quería ver muerto. En algún momento aprisionan al campesino y el inquisidor lo presenta ante todo el público. Aquí tenemos a esta persona que es un ladrón y lo tenemos que ajusticiar. Hay que llevarlo a la muerte. Pero como él es religioso y creemos en Dios los dos, vamos a dejar que Dios decida si es culpable o si es inocente. Aquí tenemos una caja donde hay dos papelitos. Uno dice culpable y el otro dice inocente. Él sacará uno de los dos y si saca el que dice inocente es porque Dios así lo quiso. Y entonces ni modos, tenemos que liberarlo. Ah, pero si saca el que dice culpable, ya Dios decidió que es culpable y lo vamos a justiciar con la pena máxima. Lo vamos a quemar vivo. Imagínense ustedes, el campesino sabía que el inquisidor era una persona realmente tramposa y que en esa caja no había puesto dos papelitos, uno que dice culpable y otro que dice inocente, sino que puso dos que dice culpable y culpable. Lo que él saque lo iba a llevar a la muerte. Le presentan la caja ya frente a él rápidamente. Si en ese momento, si no se tuviera creatividad, puedes tener conocimientos de biología, las plantas se reproducen durante tal ritmo, ¿qué te va a servir en ese momento ese conocimiento? Puedes saber de astronomía, no sé, la estrella más cercana está a 4.2 años luz. De nada te sirve ese conocimiento en ese momento, solo te sirve la creatividad. El campesino se le ocurre algo, mete la mano rápidamente, saca un papel, se lo echa a la boca, lo mastica y se lo traga. La gente, ¿cómo vamos a saber entonces ahora si es culpable o inocente? Fácil, saquen el que está en la caja y si dice inocente, agarré el culpable. Sacaron el de la caja y decía culpable. Toda la gente dijo, agarró el inocente, Dios dice que es inocente, libérenlo. Y de esa forma salvó su vida. ¿Qué hago con esto? Estoy ilustrando por qué la creatividad es más importante en momentos de crisis que el conocimiento y con una historia queda reforzado. Para eso es recomendable, si alguien periódicamente habla en público, hay que leer, cultivarse, conocer de historias. Si algo vas a enseñar y lo enseñas con una historia, llega mejor. Pero qué importante también es narrar la historia, ¿no? Porque tú la narras con muchas figuras, o sea, haces imaginar las cosas. Pero yo recuerdo que hace poco hice una dinámica con algunos alumnos y les decía, describan, ¿no? Algo que les pasó, etcétera. Entonces lo hacían totalmente racional, ¿no? Era como que te cortaban todito el proceso. Entonces no te dejaban imaginar, no hablaban ni del color, ni de la forma, ni de cómo sonó, ni cómo era, ni cómo se sintió. Entonces, creo que el storytelling ahora tiene bastante poder en cuanto al hablar en público. ¿Cómo lo ves tú?
que realmente si la historia la cuentas cuando todo tu cuerpo está cooperando con lo que dices, llega mejor. Si tus manos están contando la historia, tu rostro está contando la historia, tu voz cuenta la historia, tus movimientos, hasta tus, vamos a decir, tus subidas, bajadas de voz, toda la cuestión de la voz, el rostro, manos y pies cuentan la historia, llega mejor. La idea es, puedes mover tus manos mucho, hacer gesticulaciones, etc. La harás bien si la gente no le puso atención a tus manos ni a tu rostro. Si la gente, como dice, se lo imaginó todo, es porque toda tu maquinaria transmitió. Pero si al contar la historia, estaba moviéndose muy raro. Su rostro estaba haciendo muecas muy raras. Si la gente se detuvo en las muecas, en tus gesticulaciones, por más que hayas gesticulado, significa que no lo hiciste bien. La forma de hacerlo correcto es hacerlo, pero que la gente no se dé cuenta que lo hiciste. O mejor dicho, que la atención de la gente no se vaya a tus manos. La mejor forma de hacerlo es hacerlo tan natural que la gente se olvide de que estabas utilizando manos, rostro. Parecerá contrario y curioso, pero es así. Tiene que salirte tan natural y eso lo hace la práctica. Por eso, desde el principio hemos comentado, hay que ensayar manos, movimientos, tonos de voz, gesticulación del rostro, para que si cuentas tu historia, sea muy natural. Por eso, todo el mundo que cuenta algo que te sucedió, que nos pasó, te sale natural. Pero si cuentas una historia de alguien más, no te sale tan natural. ¿Por qué te sale natural si la cuentas tú? Porque la estás sintiendo. Muy importante también, y a veces difícil, transmitir emociones. Si tu cuerpo, si no tienes que preocuparte por cómo te mueves, porque ya practicaste tus movimientos. Si no te preocupas por cómo mueves tus manos, porque ya practicaste manos. Provoca que tu atención no se vaya a tus manos, no estés preocupado por tus piernas ni por tu rostro. Eso va a provocar que te conectes con tus emociones. Si tu atención se va a tu cuerpo, es porque no tienes la suficiente práctica. Y entonces no puedes comunicarte de forma eficiente con tus emociones. Vamos a decir, cuando la atención se va por un lado, ya no va suficientemente al punto donde debería de estar tu concentración. Qué importante es tener un mentor o alguien que te haga notar esos errores o áreas de oportunidad, por así decirlo. ¿Has tenido algún mentor, alguien que te ha guiado, que te da una retroalimentación? Pues realmente lo que he hecho es más como una forma de ser autodidacta, pero estudiando a muchos oradores, muchos oradores, y luego grabando. Observando, por ejemplo, la naturalidad del movimiento, la naturalidad de las manos, la exageración de algún movimiento, el trabajo de la voz, cómo se subió, dónde se baja. Trabajando todo eso, pero siempre se va a aprender de otros oradores. No hay nadie que diga, yo todo lo aprendí solito, no. Siempre va a haber alguien. En mi caso no es alguien presencial, sino oradores de afuera. Por ejemplo, uno observa algunos políticos que hablan natural. Barack Obama, su oratoria lo llevó a ser el hombre más poderoso del mundo. Cuando uno observa la oratoria de Obama, es muy natural. Su forma de hablar es natural. Su voz no es realmente así impostada. Muy buenas tardes, queremos comunicarles al pueblo norteamericano. No, es natural. Habla como si estuviera hablando con un amigo. Ahí en tu país, en el Perú, uno de los mejores oradores, que fue Alan García, uno observa su oratoria y es natural. Su tono de voz suena como si estuviera hablándole a un amigo y sus pausas son muy naturales. No he estudiado su parte política a fondo, pero me doy cuenta que cuando daba discursos hablaba, como dijimos, hay que saber como científico. Si iba a hablar de algo del Perú, llegaba a hablar, por ejemplo, de la historia de la Revolución Francesa, con tanto detalle que te metía en la historia. Y luego eso que iba contando estaba completamente relacionado con una problemática del Perú. Y uno te daba cuenta y eso daba la sensación de que ser alguien experto y sabe lo que está haciendo, sabe lo que dice. Este personaje fue 2 veces presidente de tu país. Personalmente no sé si lo habrá hecho muy bien o muy mal la primera vez que fue presidente, pero veo que mucha gente sí lo apoya y otros muchos dicen que no, que cometió muchos fraudes, que hizo esto y que aquello.
por más fraudes que haya hecho, lo increíble es que a pesar de que a muchos los dejó disgustados, volvió a ser presidente gracias a su oratoria, gracias a su forma de comunicar. Y eso viene siendo algo que hay que tener en cuenta. Tu forma de comunicar. Si al principio la gente no te quiso, si sabes ganártelo sabiendo comunicar, pues puedes llegar muy lejos. Como el caso de este presidente, que su oratoria es estudiada por muchas personas que quieren transmitir. Entonces, en mi caso es estudiar a grandes oradores, pero siempre buscar la naturalidad. Y con mucha práctica. Muchas gracias, Donaí, por esta Así sesión. es. Creo que la vamos a repetir. Por ahí igual vamos a subir esta grabación a YouTube para que la vean completo quienes no pudieron conectarse ahora a las 4. Nuevamente creo que podemos invitarlos al curso de hablar en público, que va a ser online, ¿no? Porque estamos en distintos países. Así es, vamos a colocar en un curso en línea, vamos a hacer grabaciones, pequeñas grabaciones, cómo trabajar manos, cómo trabajar voz, voz vertical, voz horizontal y todos esos aspectos paso por paso para que la persona pueda practicar y mejore su comunicación. No porque vayas a ser tal vez presidente de tu país, pero en todo trabajo hoy en día es indispensable. Comunica mejor tus ideas. Y todos pueden mejorar, todos pueden tener una mejor versión. Creo que lo que más refuerza en hablar en público es la seguridad, ¿no? Así. La seguridad se da cuando la persona está preparada. Alguien que no está preparado ya transmite realmente mucha inseguridad desde que se sube a un escenario. Entre mejor preparado estés, más seguridad vas a tener. Y ciertamente, la idea del curso es que muchas herramientas que las vemos activas en grandes oradores estén a la disposición de cada persona que las pueda trabajar. Todo el mundo puede llegar a ser orador y gran orador. Si estamos en la primera fase de Demóstenes, podemos llegar a la fase final que tuvo Demóstenes. Todo el mundo lo puede hacer. Muchísimas gracias, Donaí. Espero que tengamos una próxima sesión en vivo. Cuídate mucho. Gracias. Sí, también muchísimas gracias por la invitación y también a todos los que estén interesados en esto. Realmente es una gran inversión de vida trabajar nuestra comunicación, porque todo lo que somos comunica, para bien o para mal, pero todo comunica. Muchísimas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias a Cambiando mi Imagen. Linda tarde. Hasta luego.